Hola y gracias de nuevo por estar allí. Hoy quiero compartir lo que dice el Evangelio según San Mateo en su capítulo 15. Este capítulo posee 39 versículos. Comienza diciendo así: unos fariseos, sacerdotes y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Estos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Era una tradición religiosa el de lavarse las manos, no solamente por higiene, sino que a nivel religioso era una costumbre de lavarse las manos antes y después de comer. A eso se referían. Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Jesús se refería al cuarto mandamiento. Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre deberá ser condenado a muerte. En cambio, sigue diciendo, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podáis esperar de mí ya tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, sigue diciendo, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Se refiere siempre al cuarto mandamiento. Qué bien salvan las apariencias, dice Jesús. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinde no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Luego el versículo 10 dice: mancha al hombre lo que sale de él. Luego Jesús mandó a que la gente se le acercase y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Luego el versículo 14 dice: no les hagan caso, son ciegos que guían a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impura a una persona. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Jesús sana a la hija de una pagana. Versículo 21. Jesús se marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar a Jesús: Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, decía. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra.
Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, maestro, atiéndela. Mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto dice porque al principio Jesús vino a salvar solamente al pueblo de Israel. A eso se refería. Luego dice: pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Se refería de esa forma porque perros y chanchos era lo más sucio, eran animales que vivían en las calles como ratas. Y cuando decía no se debe echar a los perros, se refería a echar a algo que no vale la pena, pan, que sí vale, alimento, a animales que no vale la pena. Luego dice: la mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento su hija quedó sana. Luego el versículo 29 dice: segunda multiplicación del pan. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea. Subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas enfermedades. Lo colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Yo no quiero despedirlos, o sea, que vayan a sus casas, así en ayunas, porque temo que se desmayen por el camino de vuelta a casa. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, maestro. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús le respondió: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7, maestro, y algunos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a toda esa gente. Todos comieron hasta saciarse, dice, y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que posiblemente estaban reunidos ahí cerca de 8,000 a 8,500 personas. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Bueno, así termina este capítulo número 15 con sus 39 versículos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias la compañía y que Dios los bendiga.